Televidentes, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos. Buenos días por estar junto a nosotros esta mañana de jueves 17 de septiembre del año 2020. Hoy se convoca oficialmente a las elecciones para el próximo 2021, en medio de una emergencia económica y sanitaria, sobre todo por lo que está sucediendo en todo el mundo y que Ecuador también tiene que enfrentar, que es la pandemia del COVID-19. A esta hora, para hablar de esto y profundizar de algunos temas relacionados a la salud y las políticas sanitarias, hacemos contacto con el titular de la cartera de salud, doctor Juan Carlos Ceballos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Byron. Encantado de estar de nuevo aquí en Telediario. Gracias, ministro. Quisiera abordar varios temas con usted, pero el primero, que es de coyuntura y que fue, pues, ya entiendo, paulatinamente solucionado, que es esta diferencia que hay con los médicos posgradistas. Me gustaría que puntualice, porque entiendo que la figura que tienen ellos no es la de un servidor público, es decir, no forman parte de los médicos que sí están contratados, digámoslo así, bajo la LOCEP del Ministerio de Salud Pública. Ellos tienen un estatus jurídico laboral diferente. ¿Me lo explica para poder entender y qué pasos han dado para poder cumplir con esas obligaciones pendientes? Sí, con mucho gusto. Mire, aquí hay varios puntos de vista que hay que analizar. Primero, hay unos becarios, unos posgradistas becarios que están siendo pagados por varias universidades y por el Ministerio de Salud Pública también. Particularmente el Ministerio de Salud, hay 742 becarios que están siendo pagados y cumplen su función de estudiantes, pero a la vez el Ministerio de Salud Pública ofrece toda la infraestructura como para que la gente, los posgradistas, se entrenen ahí. Este es el primer punto. Luego existen lo que se llama, los que son el problema en realidad, son el grupo de posgradistas que son autofinanciados. Es decir, ellos no alcanzaron a una beca o no quisieron acceder a una beca y se autofinancian. Ellos tienen una ventaja respecto a los becarios de las otras instituciones, que se tiene que hacer, como usted sabe, a través de las universidades. Las universidades son las que hacen la parte académica. Estos autofinanciados que están a través de las universidades y que estamos constantemente trabajando con la CENESID, ellos después de que terminan sus estudios no tienen que devengar por el doble del tiempo que les corresponde como hacen los otros. Ese es el primer señalamiento que hay que hacer. Hay diferencia entre becarios posgradistas y posgradistas que son autofinanciados. Y este último grupo es el problema, porque ellos se acogen a la ley humanitaria, que fue una ley que no tiene el sustento económico como para ponerla en vigencia. Ellos pretenden que nosotros como Ministerio de Salud Pública asumamos esa responsabilidad. Este hecho destruiría completamente el sistema de posgrados de toda que viene a seguir de toda la República. Es decir, usted está poniendo a los posgradistas que están intentando ingresar a posgrados en los años sucesivos y a todos los programas que se han desarrollado dentro de cada una de las universidades, en coordinación con el CENESID, de acuerdo a la disponibilidad de plazas, a las necesidades de plazas que se tienen, se anulan completamente. Porque nosotros tendríamos que asumir 1.333 personas al sistema. Ministro, pero a la final sí se va a llegar a un acuerdo. Entiendo que haya conversaciones para pagarles ese bono, ese dinero que ellos están diciendo. Y creo que además incluso se hablaba de contratarlos, porque la figura actualmente no es de una contratación ya formal. Claro, porque ellos son estudiantes, y me voy a referir específicamente al grupo de los autofinanciados. Ellos son estudiantes que tienen su contratación dentro de las diferentes universidades. El Ministerio de Salud Pública ofrece, como digo, las instalaciones, los pacientes, el entrenamiento, etcétera. Pero no se les puede contratar a ellos, porque si es que se les contrata este momento, automáticamente perderían el sentido de ser estudiantes posgradistas. Pasarían a ser funcionarios públicos. No hay legalmente no hay una salida como para que se puedan contratar a las personas y que ellos continúen siendo estudiantes. Ese es el problema grande. Hemos tenido con el primer grupo de estudiantes, porque están divididos las conversaciones el día de ayer, y el día de hoy mantendremos otras conversaciones con el segundo grupo de posgradistas.
Dicho esto y aclarado el tema, pasemos a lo que también nos interesa, y es que el reporte del Comité de Operaciones a propósito del número de infectados sigue en 121.525, es decir, se mantiene, digamos así, una curva estable, pero se mantiene. Quizás no compararnos con otros países de la región que están realmente mucho más complicados que nosotros, y ni hablar de lo que ha pasado en Europa con ese rebrote que se está viviendo sobre todo en países como España y en otras regiones de esa zona del planeta. Para el caso de Ecuador, doctor, ¿qué le dicen las estadísticas y la matemática? Porque también entiendo que juega un papel importante estas curvas para ir tomando decisiones a nivel de gobierno, y sobre todo si seguimos o no con algún tipo de medidas restrictivas más allá de la campaña Yo Me Cuido, que también ya dependerá de cada ciudadano, ¿no? Evidentemente. Sí, Byron, es bien importante volver a plantear el problema de que la pandemia no ha terminado. La pandemia continúa y tenemos solamente algunos recursos como para frenar esa pandemia. Por ejemplo, lo que ya se ha dicho usted, el Yo Me Cuido es una de las razones, es decir, pasar a la responsabilidad que tiene cada ciudadano para que contribuya al distanciamiento social, a evitar reuniones, a evitar celebraciones y al uso de la mascarilla, aparte de la limpieza de las superficies y el lavado de las manos. No tenemos otros recursos. Y esta es una pandemia que no se va a ganar en los hospitales, es una pandemia que se va a ganar a nivel comunitario, a nivel de los vecindarios, a nivel individual, a nivel de cada familia. Los números que le dicen, tuvimos un brote muy importante en Guayaquil, pero después de eso hemos contenido todo esto a nivel primario de salud, a nivel del barrio, a nivel de programas, como usted sabe, la atención primaria de salud, el médico del barrio. Varias de estas acciones son las que han frenado esto, y eso es por lo cual nos da una ventaja frente al resto de los países de la comunidad sudamericana y obviamente también europea. ¿Qué hacer? Seguir. Nosotros vamos a continuar muy atentos para recibir a los pacientes que necesitan ser atendidos en los hospitales. Tenemos las unidades de cuidados intensivos llenas desde hace varias semanas, y yo no espero que las unidades de cuidados intensivos vayan a bajar la demanda. Si bien es cierto la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria, es decir, aquellas partes o aquellas áreas dentro de los hospitales que nosotros hemos adecuado, habilitado para este caso, van a seguir bajando un poco. Pero las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, van a seguir atendiendo a pacientes que lo necesitan. Esto es importante que de nuevo el público conozca, porque las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de cuidados intensivos los pacientes permanecen un tiempo larguísimo, son 3-4 semanas. Entonces, evacuar esos casos es bastante difícil. Sin embargo, ustedes ven, por ejemplo, particularmente en la ciudad de Quito, como el Bicentenario ha bajado el número de camas. Ellos tenían una capacidad de 320 camas, pues ahora están en 100 camas. Ofrecen 100 camas, de las cuales alrededor del 60-70% están ocupadas. Eso indica que el nivel de contagio ha bajado y el nivel de la demanda de camas también ha bajado. Ministro, hay voces de la academia y algunos infectólogos que advierten que esta relajación de medidas, una vez que se termina el estado de excepción y se vuelve, digamos, a una relativa normalidad o a retomar las actividades, sobre todo productivas, va a generar mucho más movimiento, tráfico de personas y por ende el poco distanciamiento social, sin tomar en cuenta también que no somos una sociedad bastante disciplinada y que los números pueden dispararse de aquí a 15 días. ¿Qué opinión le merece el comentario de este sector de la academia? Usted tiene toda la razón, y lo que refleja eso es sí, hay una mayor posibilidad de contagio. Pero también tenemos, mire, yo acabo de venir de Alemania y yo creo que la ciudadanía ecuatoriana, la ciudadanía quiteña en particular, es muchísimo más disciplinada de la ciudadanía de Berlín, por ejemplo, donde antes que nosotros llegáramos, hace unos días, hubo una manifestación de más de 18,000 personas en contra de las medidas de austeridad, en contra de las medidas de distanciamiento social y de mantener el uso de la mascarilla. Eso no ha sucedido en el Ecuador, más bien es al revés. Yo creo que la comunidad, y yo recorro el país todo el tiempo, en un 99% de la gente tiene mascarillas. Ha tomado conciencia del asunto, lo cual me alegra enormemente. Sin embargo, es obvio que si hay un relajamiento de medidas, hay una probabilidad mayor de que esto aumente. La probabilidad de contagio es mayor, como usted bien lo señala. Pero esto tiene también otras connotaciones.
Y las otras connotaciones que tiene es que el sistema sanitario debe estar preparado para recibir más pacientes, donde no a nivel hospitalario, sino a nivel comunitario, a nivel de los centros de salud, de los centros de salud, de los pequeños hospitales que están localizados en todos los barrios. Es ahí donde nosotros tenemos que contener la medida. Y la otra acción que nosotros estamos haciendo, coordinando, hoy en la tarde tengo una reunión con el señor alcalde de Quito, por ejemplo, con el doctor Yunda, para programar acciones conjuntas. Esta articulación de medidas, de políticas, es absolutamente fundamental. Pero la responsabilidad ahora recae fundamentalmente en el individuo, en el vecino. Ministro, mientras más pruebas PCR se tomen, más fácil identificar o más rápido identificar quienes podrían tener síntomas o quizás incluso los asintomáticos para tomar medidas preventivas y no llegar a la hospitalización. Todavía estamos muy lejos de tener una media promedio, según lo que veo en las cifras, serían unas 370.000 más o menos pruebas PCR. Todavía nos falta. ¿Cuál sería, digamos, el estándar mediano como para saber si efectivamente las pruebas son las suficientes? Mire, comparándonos con otros países de la región, Chile en particular, si usted ve las estadísticas del porcentaje de población chilena que ha recibido la PCR o las masivas pruebas que se hicieron en Alemania al principio, no han resultado ser exitosas en términos de contener la enfermedad. Nosotros hemos tomado una estrategia diferente y que los tres países que yo visité hace unos días, España, Inglaterra o el Reino Unido y Alemania han reconocido, es que con una capacidad limitada de procesamiento de pruebas, con una capacidad limitada de utilizar los reactivos, de tener acceso a los reactivos de las PCRs, etcétera, nosotros hemos logrado contener la epidemia. Y esta epidemia ha sido contenida sobre todo por la importancia de tener lo que se llama la segmentación inteligente, es decir, escoger a la gente en los barrios para que solamente ciertas gentes que tienen ciertas características, como aquellas que han estado expuestos, sean identificadas con las PCRs, que es el único recurso que nosotros al momento tenemos como para identificar la presencia del virus en el cuerpo. Ministro, ya pasemos para revisar los logros de su visita a Europa, tanto a Alemania, el Reino Unido como a España. Hay una carrera, digamos, casi nacionalista, por usar un término chauvinista, de quién logra primero la vacuna, más allá de que la OMS ha advertido de que ninguna vacuna podrá estar en el mercado a disposición de todos los países, sino al 2021. Pero la de Oxford, la rusa, incluso la china, está en una carrera para pasar ya de las pruebas clínicas prácticamente a tener la certificación de la OMS. Entiendo que usted hizo un acercamiento con algunos científicos alemanes, va a venir una misión para intercambios científicos en las próximas semanas. ¿Qué posibilidad hay efectivamente que Ecuador podría ser uno de los países que reciba entre el grupo de los del tercer mundo acceso a estos medicamentos y qué costo podría tener? El AstraZeneca, que es una compañía británica sueca, que tiene una unión o una relación con la Universidad de Oxford, también en el Reino Unido, es la que más avanzada está y con quien nos hemos hecho el acercamiento más grande. Ellos están pensando en dividir lo que es Latinoamérica en dos grandes grupos. Un grupo mexicano, que sea el que distribuya las vacunas en el norte, del hemisferio norte, y Argentina, que sea, porque ellos están más adelantados en términos de desarrollo tecnológico, a nosotros en particular y al resto de Sudamérica. Entonces, este es el avance más importante que hemos hecho. Hemos considerado y estamos atentos a revisar todo lo que es la información, la evidencia científica de las dos vacunas que usted mencionaba, la rusa y la china, Sinovac y la Sputnik 5. Estamos en la lista de eso. Lamentablemente todavía no hemos recibido información suficiente que garantice la eficacia, la tolerabilidad y sobre todo la ausencia o los mínimos efectos secundarios que una vacuna pueda crear. No tenemos esa información de las dos últimas. También hemos estado somos parte de una iniciativa a nivel global liderada por la Organización Mundial de la Salud, que es la COVAX. Estamos todavía forcejeando en términos de los costos, etcétera. Los costos pueden variar, para responder la última parte de su pregunta, entre $33, que es lo que se ha planteado para la vacuna sintética, que va a estar a finales del próximo año,
y que va a ser muy útil, por ejemplo, para poblaciones adultas, de adultos mayores. Y la otra, la de AstraZeneca, se dice que el costo puede variar entre 4 y 10 dólares, porque son dos inoculaciones, es decir, la primera vacunación y después un refuerzo. O sea, son dos administraciones de vacunas. Bien, ministro, ¿y la posibilidad de que Ecuador pueda ser un país, más allá de las limitaciones tecnológicas y de infraestructura, desarrollador de una propia vacuna? Lo leí en alguna parte que sí podríamos tener una posibilidad, claro, una vez que se repotencie el ISPI, que en su momento el Izquierda Pérez lo hacía. ¿Esto qué tan lejos puede estar? Muy lejos, y cuando me hablan de vacunas, yo tengo una palabra que es incertidumbre. Este momento faltan, todavía requerimos muchísima acciones y muchísimo testeo en poblaciones grandes, y en poblaciones especiales, embarazadas, adultos mayores, niños, etcétera, como para que se pueda lograr el acceso. Sin embargo, nosotros tenemos un plan grande, lo hemos venido hablando con Alemania. Usted tiene razón, viene en los próximos días vendrá una misión para desarrollo de diagnóstico más que vacuna, un diagnóstico oportuno que nos permita durante esa fase tan crítica de los primeros 6 días en la que el paciente se encuentra asintomático y sin embargo puede transmitir y tener el virus adentro. Eso todavía no podemos medir si es que está presente o no con el PCR que están al momento. Entonces, nos estamos adelantando con Alemania más bien para enfocarnos en el desarrollo de un diagnóstico oportuno, de un diagnóstico precoz, de unos PCRs rápidos que puedan ser hechos durante estos primeros 6 días. Lo otro, sobre el resto de las vacunas, como digo, es bien incierto cuándo van a llegar al Ecuador. Tenemos un plan, sabemos cuáles son las prioridades, tenemos un plan de distribución, pero todavía está por venir. Ministro, pregunta final y un poco para aclarar, porque los que no conocemos no somos científicos y la población de la calle, digamos, el vecino de a pie, se asusta cuando ve algunas informaciones que tienen que ver con esta variación de la cepa, que hay 17, 20 tipos de SARS-CoV-2. Y claro, los que no lo entendemos nos preocupamos de alguna otra manera. Detrás de esto obviamente hay grandes científicos y académicos que están haciendo estas investigaciones, microbiólogos, genetistas, tanto de universidades públicas como privadas. ¿Qué tanto temor nos puede generar esto de que haya diferentes cepas con diferentes comportamientos? Bueno, en realidad la cepa es única, ¿no? Es un solo virus el que sale de China, es un solo virus, pero que es un virus que muta, que varía, que se adapta a las condiciones. En los sueros que nosotros hemos llevado a Alemania, que son alrededor de 5.000, y una muestra muy importante, representativa de la ciudad de Quito, de 1.600 muestras que están contenidas entre este grupo de 5.000, han visto que existen 4 variantes del virus. Es el mismo virus, pero que varía porque se va adaptando. Les recuerdo, por ejemplo, lo de la influenza. El virus de la influenza cada año cambia, por eso tenemos que vacunarnos cada año. Este es un virus que muta relativamente poco, pero son 4 virus diferentes que hemos tenido aquí en el Ecuador. Estos 4 son introducidos, es decir, que no han variado sustancialmente dentro del Ecuador, como en el resto de Europa, por ejemplo, en la misma China. Estos 4 no representan un problema a nivel de salud pública. Es decir, el mensaje a todos, a la comunidad, es que si es que hay una mutación del virus, si es que existe lo que se llama una reinfección, que la gente esté tranquila, porque es casi una vacunación extra. No produce síntomas importantes, no produce problemas importantísimos o sintomatológicos como son los que presentan la primera vez en pacientes que son asintomáticos y asintomáticos graves, sino no tiene una consecuencia de salud pública. Es decir, no hay que temer a la reinfección. Las informaciones amarillistas que salieron hace poco tiempo, y me da pena decir por parte de unas universidades de acá de Quito, son falsas, son exageradas. En la reinfección no hay que temer a la reinfección. ¿Van a haber reinfecciones? Sí, van a haber reinfecciones, porque es un virus que muta, que cambia, que se adecúa a las circunstancias, pero no hay que temerle porque en ningún caso, y haciendo la comparación con los virus de la influenza, es igual. Es decir, tenemos que nosotros irnos adaptando, irnos vacunando a ese nuevo virus, porque el virus va cambiando. Ministro de Salud, muchas gracias.
Encantado, Aaron, buenos días. El doctor Juan Carlos Ceballos hablándonos de una amplia información a propósito de las acciones del gobierno para combatir el COVID-19 y las posibilidades o no de tener una vacuna quizás a finales de este año. Vamos a la pausa, a las 7:21, al volver esta vez de Guayaquil, el economista José Orellana. Él es experto en temas económicos y un hombre que analiza los mercados internacionales a propósito de estas renegociaciones de las obligaciones ecuatorianas y lo que se puede esperar para el segundo semestre en el crecimiento o recuperación de la economía. Volvemos.